Damos gracias al Señor, mis amados hermanos. Vamos a estar eh, comenzando una nueva serie hoy acerca del libro de Filemón, una serie bien corta, solamente 25 versículos, solo capítulo. Y antes de comenzar a hablar acerca de la introducción, porque hoy no nos vamos a adentrar en lo que es los textos previamente, sino que vamos a hacer un vuelo de pájaro, vamos a hacer un vistazo panorámico para poder entender la importancia de estudiar esta carta, y no solamente la importancia, sino por qué es tan relevante para la audiencia secundaria en este sentido hoy, como lo fue también para la audiencia primaria. Así que yo te invito a abrir tu Biblia en Filemón capítulo 1, un solo capítulo, no hay más. Vamos a estar leyendo los 25 versículos de este extraordinario y maravilloso libro del Nuevo Testamento, Filemón. A partir del verso 1, dice así la palabra de nuestro Dios. Pablo, prisionero de Jesucristo y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la llamada hermana Apia, y al Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria en ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos, gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte, tú pues, recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo, para que en lugar tuyo me sirviese mis prisiones por el Evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no como un esclavo, sino más que un esclavo, como hermano amado. Mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, le escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás mucho más de lo que te estoy pidiendo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, y mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por esta maravillosa carta. Suplicamos y te rogamos que nos ayudes, que nos bendigas y que nos visites en esta mañana. Queremos escucharte, queremos prepararnos para escuchar estas semanas que nos vienen por delante, todas las cosas maravillosas y extraordinarias que tienes que hablarnos acerca de la relación humana. Bendice tu palabra en nuestro corazón, en nuestra mente, pero también en nuestra iglesia. En el nombre de Jesús, solamente para tu gloria y nuestro beneficio. Amén. El título del mensaje de la mañana, y vuelvo y repito, no es una conexión directa al texto, simplemente vamos a estar hablando de todo lo que la carta está intentando enseñar.
Esta es la gran pregunta que va a estar encabezada como timón del mensaje, el título por el cual nos estaremos nosotros guiando. ¿Puede el Evangelio restaurar una relación destruida? ¿Puede hacerlo? Hay momentos en los que es fácil hablar del Evangelio de Jesús. Sin lugar a dudas, nos gusta hablar del perdón, nos gusta hablar de la gracia, nos gusta hablar del amor, de cómo tenemos que hacerlo. Nos alegra incluso recordar el perdón de nuestros pecados y cómo nosotros recibíamos algo que ni tan siquiera podíamos merecer. Pero la verdadera prueba del Evangelio llega cuando debemos extender esa misma gracia a quien nos ha ofendido. Es ahí cuando el Evangelio gana relevancia, es ahí cuando el Evangelio verdaderamente puede ser mostrado. Es allí donde el Evangelio deja de ser una doctrina o enseñanza que confirma y se convierte en una realidad que transforma nuestras relaciones humanas. De manera que ese es precisamente el escenario en que Filemón va a estar dándonos todo este conocimiento por medio del apóstol Pablo. Onésimo es un esclavo que había huido de su amo Filemón, llegó a encontrarse con Pablo en Roma, allí escuchó el evangelio, creyó en el Señor Jesucristo, lo acepta, es convertido, su mente y su corazón son transformadas y su vida completamente llega a ser diferente. Ahora, Pablo va a hacer algo completamente sorprendente. Lo envía de regreso llevando esta carta, en sus propias manos. ¿Te puedes imaginar? El hombre que sale huyendo es el mismo hombre que Dios envía para enviar una carta de reconciliación. La pregunta que nos debe de saltar a la mente después de haber escuchado todo lo que escuchamos es, ¿qué hará Filemón? ¿Cómo Filemón recibirá esta carta? ¿Ejercerá el derecho de la ley? ¿Le concede a un amo con su esclavo? ¿O Filemón responderá con la gracia que el Evangelio le demanda? Esa es la tensión que domina, sin lugar a dudas, en la carta que nosotros estaremos estudiando en nuestra congregación. ¿Por qué una carta tan breve merece toda nuestra atención? ¿Por qué pocas porciones de las Escrituras nos muestran con tanta claridad y con tanta nitidez lo que sucede cuando el Evangelio entra en una relación completamente dañada y completamente destruida? Cuando pensamos en el Evangelio, normalmente pensamos en el perdón de nuestros pecados, como habíamos dicho ya hace unos segundos, en la justificación, en la adopción como hijos de Dios, en la esperanza de una vida eterna y con razón, porque son verdades sin lugar a dudas gloriosas que nos animan y nos alientan. Pero Filemón nos lleva a un paso más allá. No se trata solamente de conceptos, no se trata solamente de aprender una teología que no es funcional, nos muestra qué sucede cuando el Evangelio logra penetrar en una relación destruida. Nos muestra cómo la gracia de Cristo afecta de manera tal que puede transformar un hermano que nos ha fallado y por eso esta carta es tan necesaria para nosotros hoy. Es crucial para poder entender, es crucial para poder comprender acerca de todo lo que Dios tiene para enseñarnos. Todos conocemos relaciones heridas, familias, hermanos, amigos. Todos sabemos lo que significa ser ofendidos. Alguien que realmente nos ha dicho algo que ha lastimado nuestro ego, muchas veces con razón, otras sin razón. Y si somos honestos, todos hemos tenido que luchar entre reclamar nuestros derechos o extender la gracia que nosotros mismos hemos recibido de parte del Señor. Es una tensión que muchas veces todo cristiano que es convertido tiene que luchar con esta idea. La pregunta sigue siendo, ¿por qué estudiar la carta de Filemón? ¿Por qué hacerlo? Es aquí donde quiero contestar la primera pregunta de este sermón, porque revela el poder del Evangelio en las relaciones humanas. Es aquí donde esta carta logra tener total revelancia. Ella revela sin lugar a dudas el poder del Evangelio en las relaciones humanas. Toda la carta gira alrededor de un hombre cuya vida fue transformada por el Evangelio y se llama Onésimo. Es el esclavo que sale huyendo de casa de Filemón. Cuando comienza esta historia, Onésimo es conocido principalmente como su relación por Filemón. Es un esclavo, pero algo sucede que cambia completamente la vida de este hombre. Él se encuentra con Pablo, él escucha el Evangelio logra transformarlo, él comprende incluso las implicaciones de ese Evangelio, pero más adelante vemos que Pablo lo llama
en el versículo 10 que acabamos de leer, mi hijo Onésimo. Cómo el panorama completamente empieza a cambiar. También dice que él antes era inútil, versículo 11, pero ahora es extremadamente útil para el Evangelio. Esa sola expresión nos deja ver que el Evangelio había no solamente trastornado y afectado, sino transformado profundamente la vida de un esclavo. En este sentido, Onésimo ya no es simplemente el hombre que huyó, ya no es simplemente el esclavo que le causó prejuicios a Filemón, ahora es un hermano en el Señor, no solamente para Pablo, sino también la Escritura lo está presentando para Filemón. Fíjate en lo que ha ocurrido. El Evangelio no eliminó el problema. El Evangelio no está tratando de solucionar que se borre en la mente de Filemón, que todo, mira, vamos a olvidarnos de lo que pasó. Ese no es el trato que Dios está dando en esta carta. La transformación que está ocurriendo a la persona que estaba dentro del problema es el quid del asunto. Así que muchas veces podemos entender que Dios no está tan interesado en cambiar nuestro problema, sino en cambiar nuestro corazón. En otras palabras, Dios no está tan interesado en complacernos, sino en transformarnos. Esa es la razón por la que muchas pruebas, circunstancias, cosas que muchas veces no nos agradan, comienzan a llegar a nuestra vida por diosidencia y no por casualidad. Es algo decretado por un Dios soberano, que está más interesado en que tú puedas cambiar que en que tus circunstancias puedan ser las que cambien. Y es aquí donde esta carta comienza a tener valor. La situación todavía necesitaba ser resuelta. Este hombre quizás tenía conflictos en su corazón. Él no sabía quizás cómo llegar a donde estaba su amo y decirle, bueno, perdóname, la relación aún está rota. Pablo no simplemente celebra que Onésimo se convirtió, él deja y pasa por alto muchas cosas más. Pablo le envía de regreso a Filemón, le da una misión que tiene que haber desafiado la vida de su conversión. Tiene que haber desafiado su conciencia, tiene que haber mostrado su genuidad al convertirse. Eso es exactamente lo que vemos en el versículo 12. El cual vuelvo a enviarte, dice Pablo. Tú pues recíbele como a mí mismo. ¿Por qué razón Pablo está haciendo esto? Porque el Evangelio no solamente transforma nuestras relaciones verticales con Dios, porque el Evangelio no solamente nos alimenta por haber entendido el perdón de Dios, por haber aceptado a Cristo, sino que el Evangelio comienza a transformar nuestras relaciones horizontales. Así que Dios no solamente quiere que tú puedas orarle a Él, aceptarlo a Él, estar en paz con Él, sino que esa relación vertical que nosotros tenemos con el Señor por medio de la persona de Jesucristo, también de alguna manera puede afectar nuestras relaciones horizontales. De manera que esa es la razón por la que Jesús en un momento dado de los evangelios dice, si vosotros no perdonáis a los que los ofenden, vuestro Padre que está en el cielo tampoco os perdonará a vosotros. Jesús nos está diciendo, si tu falta de perdón en tu corazón en algún momento se empieza a desarrollar y empieza a crecer, tú has perdido algo. La relación con Dios en el sentido de salvación o de redención, ya destinada mucho antes de la fundación del mundo, ha quedado destruida. No, Dios lo que está diciendo es, cuando nuestras relaciones horizontales no son excelentes, se bloquea la relación vertical. Así que lo que está hablando más de ese asunto es de una comunión con el Señor más que de nuestra salvación. Ahí tenemos entonces esa sensación muchas veces cuando estamos en pecado, muchas veces cuando nos resistimos a perdonar, que sentimos que no somos dignos de nada. Muchas veces nos sentimos que ni cristianos somos. Y no se ha quebrantado la promesa de Dios. El Espíritu Santo no ha salido de nuestro ser, solamente que ha habido un deterioro grande entre la relación de Dios con nosotros. Una ausencia de gozo, una ausencia de gracia por parte del Señor, porque hay una disciplina, así decía David en el Salmo 32, mientras no confesé mi pecado, tu mano se agravó sobre mí. Y es muchas veces lo que nos sucede. Sentimos que algo se ha perdido, pero realmente lo que se ha perdido es la comunión. Hemos dejado de tener comunión con nuestro Dios porque cuando no extendemos nuestras relaciones horizontales, bloqueamos nuestra relación vertical con el Señor.
Y es aquí donde Pablo está entendiendo perfectamente todo lo que está ocurriendo. Pablo está diciendo, si ustedes quieren entender cómo funcionan las relaciones horizontales, tienen que hacerlo a la luz de la comprensión de la relación vertical. Porque el Evangelio transforma. El Evangelio no le permite a Onésimo decir, bueno, si Cristo me perdonó, así que ya yo no necesito enfrentar lo que ocurrió con Filemón. Porque ya yo he sido perdonado. Esto es borrón y cuenta nueva. No, él tiene que enfrentar su situación. Y es aquí donde esta carta completamente nos desafía. Muchas veces pecamos contra un hermano, muchas veces hemos ofendido a un hermano, nos vamos de la iglesia y nos cambiamos de iglesia. Y pensamos que por haber cambiado de iglesia todo está resuelto. Y no entendemos que sin una iglesia nuestra disciplina bíblicamente ha sido atada por el liderazgo, sigue atada en el cielo hasta que ese propio liderazgo no la desate. Así que donde quiera que yo vaya, la disciplina del Señor será sobre mí. Porque yo no estoy dispuesto o yo no estoy llamado a cambiar de una congregación para crear nuevas relaciones cuando mi corazón no ha sido ajustado o restaurado. Yo estoy llamado a restaurar una relación con los hijos de Dios donde quiera que yo esté. Y probablemente sea en el lugar donde ocurrió la situación. Pablo tiene esto en mente. Y Pablo, en vez de haberse quedado con Onésimo y en vez de haberle dicho, mira, vamos a crear una nueva iglesia, tú necesitas regresar para reconciliarte con tu amo. Así que si comprendes el Evangelio, todo comienza por aquí. Y la Biblia no nos da registro de cómo estas cosas fueron, quizás se fueron desarrollando, pero esto fue un gran desafío para la vida de este esclavo. Al mismo tiempo, tampoco le permite el Evangelio a Filemón decir, Cristo me perdonó, y porque Cristo me perdonó, así que ya Onésimo no merece tampoco mi perdón. Así que habían dos distinciones, el Evangelio estaba obrando en dos paredes completamente diferentes, en la vida de un esclavo y en la vida de un amo. No importa quién tiene o no tiene la razón. El Evangelio está interesado en la reconstrucción, en la reconciliación en el corazón de aquellos que Cristo ha redimido. No importa si se trata de que la culpa es tuya o no importa si se trata de que la culpa es mía. Es un evangelio que reconcilia al hombre con Dios. Es un evangelio que está interesado en romper la enemistad contra Dios y también la enemistad contra nuestros semejantes. Así que Onésimo no merece tampoco mi perdón, dice Filemón, pero eso es exactamente lo que hace esta carta. Esta carta hace que sea tan poderosa porque también Filemón necesita restauración. Entonces llegamos al argumento más importante de este libro. Pablo está a punto de mostrarle a Filemón que la gracia que él había recibido en el Señor Jesucristo debe de afectar la manera en la que recibe a Onésimo. Así que yo me puedo imaginar todo lo que Onésimo puede haberte hecho, Filemón, pero recíbele como a mí mismo. Tienes que hacerlo, tienes que llevarlo a cabo. Si realmente tú tienes un corazón alineado con Dios y tienes una mente restaurada, enfocada en la voluntad de Dios, tienes que hacerlo, debes de hacerlo. Porque es un requerimiento. Por eso cuando estudiamos esta carta, no estamos simplemente preguntando ¿qué pasó entre Filemón y Onésimo? Esa no es la pregunta que salta en estas líneas. Estamos preguntando algo más profundo. ¿Qué hace el Evangelio cuando entra en una relación destruida? Esa es la pregunta que Pablo está intentando que ambos se puedan contestar, que nosotros también nos podamos contestar. Aquí es donde verdaderamente se encuentra el poder del Evangelio. No solo cambia una relación con Dios, cambia la manera en la que nos relacionamos con aquellos que están a nuestro alrededor. Aquellos que nos han perjudicado, aquellos que nos han dañado. Antes de continuar, detengámonos brevemente en el contexto de esta carta. Por ejemplo, Pablo está escribiendo en una situación completamente crítica. Pablo no está en un resort en Benidorm. Pablo está encarcelado. Pablo está preso. Pertenece a las 4 cartas de la cautividad, juntamente con Filemón, Efesios, Colosenses y Filipenses. Y Pablo, en medio de esa angustia, en medio de esa restricción temporal, él le comienza a escribir
a este hermano. Él empieza a entender que este hermano necesitaba un cambio mucho más profundo. Pablo está escribiendo desde una situación muy crítica. Onésimo era esclavo y ser un esclavo en aquel entorno equivalía a ser juzgado de muchas maneras. Porque cuando un esclavo le robaba a un amo, no solamente podía merecer un castigo normal de ser quizás preso, podía pagarlo incluso hasta con su vida. Por otro lado, Filemón corría con la crítica exagerada de esa sociedad en el entorno, donde ¿cómo era posible que tú puedas perdonar a un esclavo, siendo un amo, que te ha traicionado, que te ha hecho un daño? ¿En qué situación social colocaba esto a Filemón? Y ese es el contexto en el que esta carta se está desarrollando. Habían quizás desafíos por ambas partes. Me imagino quizás a Onésimo pensando, ¿y cómo me recibirá? Me imagino quizás a lo mejor a Filemón diciendo, bueno, y cuando yo tenga que perdonar a este esclavo delante de todo el mundo, ¿qué pensará la gente de mí? ¿Cómo se entenderá esta manera de ser? Y aquí tenemos que entender la tensión que presenta esta carta. Estamos hablando de una sociedad donde existía la esclavitud y donde el amo tenía autoridad sobre su esclavo. Una autoridad completamente absoluta. Por lo tanto, Filemón tenía derechos. Tenía derecho de enjuiciarlo, tenía derecho de encarcelarlo, tenía derecho de hacer muchas cosas con él. Y había una situación también que se necesitaba resolver por parte de Dios. Nota la tensión del pasaje. Pero Pablo no está enviando simplemente a Onésimo de regreso. Pablo está enviando a un hombre que ahora es un hermano en Cristo. Y este es el pináculo más importante de esta carta. Él está pidiendo a Filemón que lo reciba de una manera completamente diferente a como otra persona en aquel lugar lo hubiese recibido. Y aquí en donde esta carta se vuelve tan poderosa, el evangelio ha transformado a Onésimo, pero ahora ese mismo evangelio tiene que entrar, tiene que afectar, tiene que rumiar la vida de Filemón, afectando su dolor, afectando su orgullo para mostrar la misma gracia que él un día alcanzó cuando aceptó a Jesús. Era algo completamente dramático. Era algo difícil en esta carta, sin entender todas estas cosas, pudiera convertirse en algo simplista. Ahora, teniendo en mente todo esto que hemos visto en la primera pregunta, podemos comprender mejor la segunda razón, por la cual esta carta merece toda nuestra atención. Y esa segunda razón es que ese evangelio confronta uno de los mayores desafíos de la vida cristiana. ¿Cómo perdonar la ofensa? Es aquí la segunda pregunta que esta carta nos va a intentar contestar. ¿De qué manera lo hace el Evangelio? Porque ciertamente es un gran desafío perdonar a quien nos ha herido profundamente. ¿Cómo lo hago? ¿De qué manera? Porque una cosa muchas veces es el perdón, pero otra es la restauración. Lo que habla de confianza. Sí, yo te puedo perdonar, pero ¿cómo puedo confiar en ti con todo lo que me has hecho? Así que aquí hay algo que Pablo quiere que podamos aprender. Hay un desafío y no es recibir la gracia. El desafío es extenderla. Es extenderla por parte de Filemón. Así que ahora pensemos nuevamente en la situación de Filemón. Onésimo ha conocido a Cristo, su vida completamente ha sido transformada y cambiada, pero ahora hay una pregunta que todavía debemos de responder. ¿Cómo responderá Filemón ante ese cambio? ¿Qué hará Filemón cuando ve a su esclavo arrepentido, llegando y pidiéndole perdón y tratando de reconciliarse con él? Porque una cosa es que nosotros necesitamos la gracia de Dios, entendemos que nos hace falta, pero otra muy distinta es que alguien que nos ha herido venga a nosotros necesitando de esa misma gracia. El panorama cambia completamente. Se hace mucho más difícil. Dios comienza a revelar nuestro corazón y la necesidad realmente de seguir siendo transformado. Y aquí encontramos uno de los grandes desafíos de la vida cristiana, como decíamos hace un minuto. Recibir la gracia de Dios es maravillosa. Extender la gracia del Señor a quien nos ha ofendido puede ser extremadamente difícil. ¿Cómo lo hacemos?
¿De qué manera podemos hacerlo? Filemón no tenía que decidir si el evangelio era verdadero. Él no tenía que decidir si el evangelio estaba obrando a favor de Onésimo. Él no tenía que entender o procesar si aquello que le estaba pidiendo Dios y Dios por medio de Pablo, era verdadero. Él lo sabía. La pregunta sigue siendo, ¿cómo lo hago? ¿De qué manera yo puedo hacerlo? Con mi orgullo, con mi herida, con mi dolor. Tenía que decidir Filemón qué iba a hacer con el evangelio que él decía creer. Era un momento de bifurcación que el Señor lo había colocado. Y en esos momentos muchas veces nos encontramos todos. Momentos en que estamos en estrechos y que Dios nos dice, ¿qué vas a hacer con lo que sabes? ¿Qué vas a hacer con tu enseñanza o doctrina acerca de mí? Todo lo que tú conoces y profesas acerca de mí. Este es el momento, este es el escenario. ¿Qué tú vas a hacer? ¿Cómo vas a encarnar ese evangelio? Filemón tenía derechos reales porque era su amo. Le había fallado, algunos dicen que le robó, otros dicen que le ofendió. No tenemos realmente una prescripción real de lo que el texto habla porque Dios no le plació hacerlo por su soberana voluntad. Pero sí podemos conocer que algo grande le tuvo que haber hecho Onésimo a su amo para haberlo dejado tan ofendido. Aquí sigue siendo la tensión. Filemón no estaba enfrentando una situación en la que simplemente debía fingir que nada había pasado, que todo estaba bien, que bueno, ahora déjame ver qué puedo hacer. Había una relación quebrada, había una relación completamente herida y profundamente lastimada. Habían derechos, pero también habían consecuencias. Eran inevitables. La pregunta no era simplemente, ¿qué derecho tiene Filemón? No, esa no era la pregunta. Quizás lo hubiese sido para la sociedad. Lo hubiese sido para sus amigos. La pregunta verdadera es, ¿qué hará Filemón con sus derechos a la luz del Evangelio? ¿Qué él hará? Porque si ciertamente tenemos derechos, ¿hasta qué punto estamos dispuestos a perderlos por amor de la reconciliación? ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a perderlos? Amado hermano, el Evangelio cambia la manera en que usamos nuestros derechos. La cambia de una manera radical. Muchas veces nos encontramos hermanos litigando en un problema, ya sea de trabajo, ya sea en su barrio, en su hogar. No, pero es mi derecho, es mi bendito derecho. Y nos olvidamos que esos derechos pueden lacerar la conciencia de lo que para Dios es lo más importante, tu corazón y de la persona ofendida. Y es aquí donde juega el Evangelio. Entra con toda fuerza, con todo poder transformador, con todo desafío. Carga una demanda sobre nuestra conciencia y sobre nuestros hombros. Todos tenemos situaciones en las que podríamos decir, sin lugar a dudas, todos los que estamos aquí, tenemos situaciones o hemos tenido situaciones en las que podemos decir con toda confianza, tengo derechos de estar molesto. Porque me han herido, porque me han ofendido, porque me han dicho algo que no me ha gustado, porque han actuado inapropiadamente conmigo. También tengo derecho a mantener distancia. No quiero acercarme a esta persona porque no quiero seguir siendo lastimado. No quiero seguir siendo herido y construyo un ídolo alrededor de mi herida que funciona creando que mis relaciones no se puedan restaurar. ¿Tengo derechos para no volver a confiar? Claro, tenemos esos derechos. Tengo derecho a exigir que la otra persona pague también lo que me hizo. Y es lo que muchas veces vemos en la sociedad, personas exigiendo legítimos y benditos derechos. Y quizás tengamos razón en algunas cosas que podamos sentir y expresar, pero la pregunta que esta carta de Filemón pone delante de nosotros es mucho más profunda que nuestros derechos. ¿Qué sucede cuando nuestros derechos
entran en conflicto con la gracia que hemos recibido del Señor. ¿Qué sucede? Cuando yo empiezo a entender lo que yo he recibido de parte del Señor sin merecerlo también, ¿qué sucede en ese caso? El Señor no nos permitirá quedarnos en esta carta con una comprensión teórica del Evangelio, porque eso no es lo que Dios quiere. Que te quedes solamente con una comprensión teológica de este Evangelio nos llevará a preguntarnos cómo el Evangelio gobierna nuestras relaciones cuando hemos sido heridos por los demás. ¿Cómo lo hace el Evangelio? ¿Cómo puede gobernar? Esto nos lleva a la tercera razón y última por la que debemos estudiar esta carta. Filipón no solamente nos confronta, sino nos enseña a vivir la gracia que hemos recibido. Pablo está sumamente interesado que si tú profesas, anhelas, agradeces haber recibido esa gracia, entonces que puedas vivirla de la misma manera, que puedas extenderla hacia aquellos que también nos han ofendido. Por eso cuando estudiamos esta carta, no quiero que pensemos únicamente qué debería hacer Filemón, porque sería una pregunta que pudiera tener muchos caminos para poderla responder, pero mi deseo, sin lugar a dudas, es que cada uno de nosotros se pregunte, ¿qué está produciendo el Evangelio en mis relaciones? ¿Qué produce el Evangelio en nuestras relaciones? ¿Cómo estoy respondiendo a las personas que me han herido? ¿Cómo estoy respondiendo a las personas que realmente me han fallado? ¿Estoy viviendo de la gracia que yo mismo he recibido del Señor? ¿O estoy viviendo por mis benditos derechos? ¿Qué estoy haciendo? Porque esa es la belleza y el propósito de esta extraordinaria y corta carta. Una situación que parece ser solamente un problema entre Filemón y Onésimo, ese esclavo que se va de su casa, se convierte en una ventana para mostrarnos cómo debe de funcionar el Evangelio en la vida de un creyente, en la vida de la iglesia, y eso es lo que vamos a descubrir juntos alrededor de todas estas predicaciones. ¿Puede el Evangelio restaurar una relación destruida? ¿Puede hacerlo? No quiero que respondamos esa pregunta demasiado rápido. Quiero que caminemos con Pablo, quiero que caminemos con Filemón, con Onésimo, con Dios llevándonos a todos de la mano a través de esta maravillosa historia de reconciliación y podamos observar cómo el bendito del Evangelio entra en una relación que necesita ser restaurada. ¿Cómo lo hace? ¿De qué manera empieza a operar en el corazón y a cambiar la conciencia de todos nosotros a la resistencia que muchas veces hacemos al Señor? Así que quiero dejarte con varias ideas en mente en esta mañana, que puedan quizás animarte, estimularte a comprender la necesidad de estudiar esta carta de Pablo a Filemón. Porque quizás la pregunta no sea solamente si el Evangelio puede restaurar una relación destruida. Quizás esa no sea la verdadera pregunta. Quizás la pregunta también sea, ¿estamos dispuestos nosotros a dejar que el Evangelio restaure las relaciones que nosotros preferimos mantener rotas? Porque muchas veces lo que hacemos es preferir que esas relaciones sigan dañadas. Es preferir que esas relaciones sigan rotas. ¿Por qué razón? Porque nuestro orgullo, nuestra vana manera de pensar, nuestra autosuficiencia muchas veces insuficiente, valga la redundancia, nos mantiene en una total ceguera espiritual. Hermanos, que Dios pueda ayudarnos en esta mañana a través de esta carta a poder entender la relevancia que esta corta, extraordinaria y maravillosa carta nos tiene que enseñar. ¿Cómo podemos ser reconciliados con alguien que nos ha ofendido? ¿Cuál es la importancia y el peso que tiene la reconciliación en la vida de un creyente? ¿Puede el Evangelio destruir una relación herida, rota? Te invito a las próximas semanas a que puedas venir y escuchar nuestra serie de sermones expositivos consecutivos acerca de la carta de Pablo a Filemón. Vamos a orar. Padre, gracias
Gracias por este gran desafío. Gracias por esta extraordinaria carta que nos pesa en el corazón, que nos pone en estrecho a todos nosotros y nos desafía a poder vivir la misma gracia que recibimos. Yo te pido especialmente por los hermanos de la congregación de Vicálvaro, que les puedas ayudar, que les puedas bendecir, que tú los puedas, que les puedas permitir el beneficio de poder entender la importancia de estas cosas. Todos en algún momento dado de nuestra vida hemos estado en este lugar, otros estamos y algunos más estaremos en algún momento. ¿Cómo manejar todas estas situaciones? ¿De qué manera podemos enfrentar nuestra reconciliación? Cuando tu misma palabra dice, segundo a los Corintios 5:19, que tú estabas en Cristo reconciliando el mundo contigo mismo y que nos encargaste a nosotros el ministerio de la reconciliación. Oh Padre, no hay otro ministerio dado a los hombres más importante que este. No importa si se trata del ministerio de la enseñanza, no importa si se trata del ministerio de la adoración, el único ministerio que tú has hablado en tu palabra, que podemos decir que es bíblicamente cierto, es el ministerio de la reconciliación. Gracias por todos los demás, porque también nos son de gran bendición. Pero de nada nos sirve si esto realmente no lo llevamos a cabo. Visita a la congregación de Vicálvaro, visita nuestras mentes, visita nuestro corazón y empodera tu palabra en nuestras vidas para que destruya aquellos rincones oscuros en que nos resistimos a que tu evangelio pueda gobernar. En el nombre de Jesús, únicamente para tu gloria y el beneficio de nuestra amada iglesia en Vicálvaro. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a ponernos pie y vamos a responder a